Hola, sean todos bienvenidos a mi canal Fisioquine en Casa. Mi nombre es Jefferson Levy, licenciado en Kinesiología, y el día de hoy vamos a tratar un poco lo que correspondería a la explicación del accidente cerebrovascular o accidente encefalovascular o enfermedad encefalovascular. Posteriormente vamos a explicar por qué cada uno de estos términos. Empecemos. Los ACV son todos aquellos trastornos de los cuales se daña un área del cerebro en forma permanente o transitoria a causa de isquemia o hemorragia, y también los padecimientos en los cuales uno o más vasos sanguíneos presentan una alteración primaria por algún proceso patológico. Tenemos también que otra definición es un ataque cerebral ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe o es bloqueado por un coágulo de sangre, o se refiere a una alteración neurológica, este es el que más a mí me gusta, como consecuencia de una lesión aguda del sistema nervioso central debido a una causa vascular. Tiene que ser agudo, tiene que ser en el momento. Si la persona me dice, no, yo tengo una semana con el dolor en el brazo, con un hormigueo, y después a los 4 días la cara se me durmió, se me comenzó a caer el labio, el ojo no lo podía cerrar, bueno, entonces sencillamente no es un ACV, hay que ver qué otro compromiso tendrá, si es un tumor, si es una lesión, si es algo, hay que evaluarlo. Bueno, repasando un poco anatomía, tenemos que la arteria cerebral anterior irrigaría a los lóbulos frontal y parietal y al cuerpo calloso. La arteria cerebral media, que está acá, sería a los lóbulos frontal, parietal y temporal, también lo que correspondería a los ganglios basales y la cápsula interna. Y por último tenemos, en otra vista, en una vista inferior, tenemos entonces la arteria cerebral posterior, que irrigaría lo que son los lóbulos occipitales, el tálamo y los cuerpos geniculados. ¿Qué compromiso tienen estas arterias a nivel, digamos, motor para el área más de kinesiológica, fisioterapéutica? Bueno, la arteria cerebral anterior produce monoparesias. No he visto ninguna, pero las produce, así dice la literatura. Monoparesias sensitivas y motoras que afectan al miembro inferior y se asocia a incontinencia urinaria. Me enredé, disculpen. Y la fascia transcortical también presenta la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral media produce una hemiparesia o hemiplegia de predominio braquial y que afecta la zona facial. Una hemianopsia, o es que, se lo puse entre paréntesis, una visión defectuosa o ceguera que afecta la mitad del campo visual y puede aparecer afasia o disfasia. Esta es la mayor prevalencia de todo porque, abarca mayor área también. La arteria cerebral posterior, hay una pérdida visual, una alteración hemisensorial contralateral y una hipoacusia. Tenemos el homúnculo de Penfield, el cual nos va a corresponder tanto el área motor como sensitiva, y aquí podemos ver, la arteria cerebral anterior dañaría técnicamente lo que sería el tronco, las piernas, los pies, ¿ves? La arteria cerebral media, todo este apartado, la cara, la lengua, las manos, el brazo, muy importante, el área sensitiva igual. Y la arteria cerebral posterior, que sería esto es lo que está abarcando, según el homúnculo de Penfield. Tenemos en cuanto a la fisiopatología que el cerebro presenta el 2% de la masa corporal, consume el 15% del gasto cardíaco, el flujo vascular cerebral es de 55 a 75 milímetros sobre 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Las disminuciones por debajo de 55 milímetros, ¿qué haría? Haría una inhibición de la síntesis de proteína como primer paso. Correspondería a un metabolismo anaeróbico de la glucosa. Hay una disminución de los niveles de adenositrifosfato, hay un aumento del lactato, hay una disminución de gradientes iónicos, hay una mayor producción de radicales libres y por último, a consecuencia de esto, se agrede la célula y hay una muerte celular. ¿Cómo puede afectarlo un ataque o derrame cerebral? Tenemos los dos hemisferios, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo se encarga del lenguaje hablado, las habilidades numéricas, lenguaje escrito, el razonamiento, las funciones científicas. Entonces, ¿qué pasaría? Se ve afectado todo este tipo de cosas. El hemisferio derecho sería la música, la orientación espacial, la apreciación artística, la creatividad, la introspección. Si está afectado el hemisferio derecho, sería mayor repercusión en toda esta área. Aquí tenemos un poco también lo que es el cerebro, donde está ubicada el área del olfato, las emociones, la audición, el habla, la mano, la cadera, el tronco. Este sería el homúnculo de Penfield, el área motora, el área sensitiva, el equilibrio, la postura y la coordinación por el cerebelo, la vista. Todo esto puede estar afectado en un accidente. ¿Cuáles serían los tipos de accidentes cerebrovasculares? Tenemos como primer
tipo, por así decirlo, porque no es un ACV propiamente dicho, una isquemia cerebral transitoria. No es un ACV, es una isquemia cerebral transitoria. Que, como por definición tenemos, que serían episodios breves de un déficit neurológico focal, secundario a una disminución o interrupción temporal súbita del flujo sanguíneo cerebral en un territorio vascular arterial específico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser en el momento, secundario, tiene que durar 24 horas, menos de 24 horas. Si posterior a las 24 horas yo me quedé así sea con una hemiparesia muy leve del miembro superior derecho, pues no es una isquemia cerebral transitoria, es un ACV. Todos los síntomas tienen que desaparecer. Todos los síntomas. ¿Y qué sería el déficit neurológico isquémico? Reversible, bueno, es cuando la duración del déficit persiste por más de 24 horas, cuando se involucran todos los síntomas, pero no dura 24 horas, dura un poquitico más, pero este debe desaparecerse antes de los 21 días. Bueno, si desaparecen todos los signos y síntomas antes de 21 días, hay un déficit neurológico isquémico reversible, no un ACV propiamente dicho. Y aquí sí vamos en los apartados, los accidentes vasculares isquémicos. ¿Cuáles serían o por las causas? Bueno, sería por embolias arterioarteriales, embolias cardiocerebrales, trombosis in situ o vasoespasmo. Este representa un 70% de las personas que le dio un ACV. Bueno, el 70% fue de tipo isquémico. Entonces, ¿cómo sería? Se vería en embólicos, como ya los dije, por embolías. ¿Qué es una embolía? Bueno, un coágulo de sangre se forma generalmente en el corazón de las arterias de mayor calibre y luego se desplaza, viaja a través de las arterias hacia el cerebro. El coágulo se formó y se desplazó y ocasionó el accidente vascular isquémico. Y otra cosa es por trombo, cuando el coágulo se forma dentro de la arteria que irriga el cerebro. Es decir, que el coágulo se formó posiblemente por alguna placa de colesterol, aterosclerosis, se formó y fue tapando esa arteria cerebral. También tenemos en este tipo de ACV isquémicos algo que se denomina el área de penumbra, y es muy importante también aclarar esto. ¿Qué sería el área de penumbra? Bueno, tenemos como el color naranja, déjame leerlo por acá. Sí, el color naranja representaría al infarto en sí y el color verde representa el área de penumbra. Entonces nos da el infarto. ¿Qué sería? Que esto se presenta entre los 55 y 15 milímetros sobre 100 gramos sobre minutos, como ya le hablé en la fisiopatología. ¿Qué se tiene que hacer? Una intervención temprana. Tiene que hacerse la intervención temprana y rescatar las células afectadas. ¿Por qué? Porque mire, el área del infarto fue el de color naranja. Mire el área del infarto posterior. La progresión en base al tiempo. No me hablo de un tiempo específico. Se dice que hasta las 24 horas, si no hubo una intervención temprana y acorde, entonces según la siguiente lista, mira cómo va, según pasa el tiempo. Y mira, empezó el infarto acá y mira, tomó todo el área de penumbra. Esto es lo que se quiere evitar. Hay mecanismos en cuanto al sistema de salud que se está evitando, se hace lo más anterior posible, menos de la primera hora. Es muy importante que acudas al médico inmediatamente a guardia para que el área de penumbra no se afecte. No lleguemos a esto, por favor. También tenemos como otro apartado los accidentes vasculares hemorrágicos. Esto se divide en dos: hemorragias subaracnoideas y hemorragias parenquimatosas. Las personas que sufren ACV, el 30% es de este tipo. Entonces, ¿cómo se, digamos, la literatura que dice? Bueno, ocurre cuando un vaso sanguíneo en el cerebro ruptura y derrama sangre dentro y alrededor del cerebro. Esto es lo que se denominaría los accidentes vasculares hemorrágicos. Se rompe el vaso, la arteria dentro del cerebro, el vaso sanguíneo, y se derrama toda la sangre. Puede ocurrir por dos áreas, como lo dije. Puede ser parenquimatosa, que la causa más común es una elevada presión sanguínea, y puede ser subaracnoidea, que la causa más común sería una presencia de aneurismas. Tenemos otras cosas también que se presentan dentro de la clasificación, como la trombosis venosa. Es menos frecuente, entonces sería la trombosis cerebral, causa un ACV o un infarto, pero venoso, no arterioso, que se produce cuando un coágulo de sangre obstruye una de las venas del cerebro, ocasionando síntomas similares a los del ACV, con infarto cerebral isquémico. Entonces, ¿qué se daña aquí? Las venas. Venoso. Es importante resaltar que en Argentina 1 de cada ACV sucede, o sea, una persona da un ACV cada 9 minutos, y que por año serían 126.000 casos por año, de los cuales 18.000 terminan en muertes. Tenemos que 15 millones de personas sufren un evento vascular cerebral
al año en todo el mundo. Estamos hablando de cifras alarmistas, cifras que vienen y seguimos sin mejorar hábitos. Esto le voy a hablar un poquito más adelante de eso. Los principales factores de riesgo, ¿cuáles son? Hipertensión arterial, diabetes, alcoholismo, colesterol alto y tabaquismo. Yo creo que estas cosas se pueden evitar en su mayoría. La detección temprana y a tiempo y una pronta atención resultan clave para evitar secuelas, como le hablé del área de penumbra. Si usted está hablando con una persona, se dice esta memotecnia, abrazo. Si usted está hablando con una persona y el habla comienza a ser más lenta e intercortada o desvaría, le estás preguntando ¿cómo estuvo tu día? Y te responde sí, hoy dormí temprano o sí, me bañé, entonces no hay una coherencia allí. Los brazos, ¿qué le pasa a los brazos? Se caen, son hipotónicos. Y la sonrisa, ¿qué pasa con la sonrisa? Es entrecortada, una sonrisa no completa, la sonrisa también, mi cara se cae. Entonces hay que actuar rápido, hay que acudir muy rápido al médico de guardia. Tenemos que el 29 de octubre es el Día Mundial del Ataque Cerebral. Los síntomas de un ataque cerebral son debilidad o adormecimiento en los brazos, ya les hablé, una pérdida de la mitad de la cara, una confusión o dificultad para hablar o entender, hay una pérdida del equilibrio o la coordinación, hay dolor de cabeza muy intenso, hay problemas para ver con un ojo o ambos y hay una parálisis facial. No necesariamente tienen que estar todos y no necesariamente tienen que estar en este orden, pero con tenerlo presente es bastante importante. Tenemos también aquí algo en cuanto a fisioterapia, hablamos. En cuanto al tiempo en que, mira aquí dice, el tratamiento se extiende 24 horas. O sea, ¿qué tratamiento podemos tener durante las 24 horas según esto? Entonces, ¿qué dice? Bueno, hay una fase hiperaguda que dura de 0 a 24 horas. ¿Qué pasa en esta fase? Hay las muertes celular, hay un hematoma y una expansión del hematoma. En cuanto a la fase de inflamación y cicatrización, ¿cuándo ocurre? Bueno, empieza ya a ocurrir cuando de 0 a 24 horas empieza la fase de curación de inflamación. Y que es una fase aguda que dura de 1 a 7 días. Aquí está la fase de inflamación. Aquí muy importante resaltar también que hay una etapa subaguda temprana. La etapa subaguda temprana empieza de 1 a 7 días. Nosotros los kinesiólogos, los fisioterapeutas, podemos intervenir en esta fase aguda temprana. ¿Qué pasa en esta fase aguda temprana? Está una plasticidad endógena, mejor conocida como neuroplasticidad, y hay una mejoría del deterioro. Comienza el primer día ya la mejoría del deterioro. Entonces nosotros tenemos intervención en esa área. Al día, ya pasaron 24 horas, podemos hacer. Ciertamente de 7 días a 3 meses tenemos el mayor pico de neuroplasticidad y ya después llega como una meseta, ¿ves? Que dice la etapa subaguda tardía de 3 a 6 meses y una etapa crónica mayor a 6 meses. No está demostrado, nosotros por lo general escuchamos decir, no, ya tiene 6 meses, ya no va a caminar, no, ya tiene 6 meses, ya no va a lograr, no sé, la parálisis facial. No está demostrado que llegue al tiempo. Se dice que después de los 2 años, los síntomas ya serían permanentes, es decir que podemos seguir tratándolo kinesiológicamente hablando. Este otro artículo es muy importante también porque tenemos en este artículo que la mayoría de las personas no pierde fuerza en la mano no parética, es decir, en la mano no parética no se pierde fuerza, pero se pierde mucho compromiso de la pinza y muchas veces los olvidamos. El participante se tiene que abotonar los cordones, los botones de la remera, de la camisa, se tiene que peinar, puede tejer. Entonces son cosas que dependiendo de la ocupación, de las tareas, de las actividades de cada persona, lo podemos ver. Pero en kinesiología olvidamos la pinza fina, a veces, muchas veces, y es importante trabajarlo en pacientes en el área no parética, imagínate tú lo dice este artículo. O sea, es importante trabajarlo, a veces nos enfocamos mucho en el área parética y olvidamos el área no parética. Entonces hay que trabajar esa pinza fina que está demostrado que se va perdiendo. Tenemos un artículo muy importante, acá se lo presento también. De todos modos, después voy a hablar un poco más a detalle, voy a hacer una presentación específicamente de este artículo, que es un predictor de la marcha después de un ACV. Es un predictor, te va a decir en cuánto tiempo más o menos el participante va a caminar. Entonces, ¿cómo se evalúa? Bueno, se evalúa mediante el control de 3 de tronco. Si es más de 40, si da más de 40, ¿qué evalúo? Evalúo el Functional Ambulation Category. Entonces, si da mayor a 3 esa escala y mayor a 40 la del control de tronco, puedo asegurar en mi primera evaluación a las 24 horas o a los 3 días,
puedo asegurar que esa persona va a caminar a la 6ª semana. Bueno, no alcanza el mayor a 40 el puntaje en el control de test de tronco, no lo alcanza. Bueno, ¿qué hago? Evalúo la extensión de cadera con el Medical Research Council. Si es mayor o igual a 3, si me da mayor o igual a 3, bueno, es independiente para caminar a la 12ª semana. Y si no es mayor o igual a 3, va a ser dependiente para caminar siempre. Entonces esto es un predictor importante, salió el año pasado, si mal no recuerdo, en febrero del 2020, y está muy bueno. Yo de todos modos acá arriba, les voy a dejar acá arriba en el enlace el clic para que cliquen, y voy a hablar específicamente de este predictor de marcha. Digamos que esto muy a grosso modo. Bueno, como les hablé al principio, anatómicamente es un accidente cerebrovascular, un accidente encefalovascular, una enfermedad encefalovascular. ¿Qué es? Bueno, anatómicamente tenemos que el sistema nervioso central se divide en cerebro y médula espinal. Eso es así. Entonces, un accidente cerebrovascular es un accidente, empezando por allí. Y recordemos que las causas son diabetes, hipertensión, colesterol, todo eso se puede evitar. Entonces, ya accidente no es una enfermedad. La persona, bueno, ayuda a que eso se dé, tabaquismo, sedentarismo. Entonces, si cambiando todo esto, podemos prevenir accidentes, podemos prevenirlo en un alto porcentaje, y yo hago un llamado de conciencia. Pero mundialmente se conoce y se hizo el consenso como accidente cerebrovascular. Bueno, tenemos también manifestaciones clínicas de ACV cerebeloso en el cerebelo, o ACV talámicos también en el tálamo. Estas son un poco las referencias bibliográficas que usé. Te invito a que le coloques pausa y si quieres las buscas. Estas también son las referencias bibliográficas que utilicé. Muchísimas gracias por la atención. Te invito a seguir mi canal Fisiogine en Gasa. Estoy muy agradecido por ustedes y seguiremos en este proceso de aprendizaje mutuo. Hasta luego.